Sin más preámbulo, voy a darle el tiempo al pastor. Adelante, pastor, venga y predíquenos, por favor. Es su tiempo, pastor, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Amén, amén. Qué bendición poder estar aquí en este lugar. Y sí, hermanos, bueno, pues yo siempre voy a donde me invitan, como dicen por ahí, ¿verdad? Y bueno, me dijo el pastor, hace mucho que no va, digo, no, hace mucho que no me invitas. Y eso es diferente, ¿verdad, hermanos? No podemos ir y nomás llegar y sin avisar ni nada, pero qué bendición cómo Dios está obrando y cómo Dios está bendiciendo. La última vez que vine, mucha gente estaba afuera y no estaba así el lugar, no estaba así ampliado y se ve muy bonito, los felicito. Y qué bendición, hermanos, que podemos estar aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 127. Me mandó el pastor la invitación. ¿Se puede quitar? Y vi que este texto tomaron como lema para la conferencia. Y bueno, pues es bueno, muy bueno este pasaje. Y hablaremos sobre ello en el Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Ok, vamos a leer todo este salmo precioso de la palabra de Dios. Y sí tiene que ver con la familia, este salmo 127. Si quieren sentados, lo leemos para que no se me canse. Además, no se duerman y todo va a estar bien, ¿ok? Salmo 127, versículo 1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Todos juntos lo vamos a leer todo completo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la patria. Por demás, eso, levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su altar de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar aquí en este lugar, Señor, tan especial. Tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio, Señor, y sabemos que tú estás aquí. No hay duda de ello, Señor, porque estamos aquí congregados en tu nombre, con el deseo que tú nos hables, que tú, Señor, en esta tarde nos exhortes a través de tu palabra, Señor, y podamos entenderla, podamos retenerla y podamos obedecerla. Pido, Señor, tu ayuda, tu bendición, tu sabiduría en esta tarde. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, desde que esta semana ha sido un poquito intensa. El lunes estuve en Dallas, Texas. Allá fuimos a recoger un transporte que conseguimos para la iglesia. El martes a las 4 de la mañana salí de Dallas para manejar hasta la frontera. Unas 9-10 horas más o menos. Llegamos a la frontera, entregamos el transporte, lo dejamos ahí en una iglesia.
Y luego fui hacia mi casa, hacia aquí hasta Monterrey, unas 3 horas más, dormí un ratito y el miércoles salí temprano, muy temprano, a San Luis Potosí para la conferencia de la familia del pastor Luis Ramos allá. Estuve predicando el miércoles, hermanos. Terminamos algo tarde, fue un culto extenso. Y luego fui a cenar con el pastor, terminamos como a las 12 de la noche, fui a descansar un ratito y a las 6 de la mañana otra vez regresé ayer para Monterrey. Un viaje que debería durar 6 horas máximo, me llevó más de 10 horas, hermano, por el tráfico y acá y allá. Pues llegué, hermanos, directo a predicar a una misión de nuestra iglesia ayer, ahí en Salinas Victoria. Y bueno, hermanos, pues una semana un poquito intensa, una semana de trabajo, pero me da gusto a mí estar ocupado. Y luego teníamos el compromiso hoy y estoy contento de estar aquí. En el Salmo, hermanos, que acabamos de leer, David estaba a punto de terminar su gobierno sobre la nación de Israel. Y David escribe este salmo dedicado para su hijo Salomón. Salomón había de heredar esa gran responsabilidad que su padre le inculcó acerca de edificar una casa para Dios, edificar un templo para Dios. Y este salmo fue escrito como instrucciones para Salomón, para que Salomón, hermanos, en su vida estableciera al menos 3 principios fundamentales. Salomón tenía 3 responsabilidades. La primera era edificar la casa de Dios. Era la más importante y la más sublime comisión que se le había encomendado. 7 años tardó Salomón para edificar la casa de Jehová. Toda su vida David había acumulado recursos, había hecho planes, había tenido el anhelo, había buscado el lugar donde edificar la casa de Dios y ahora le daba a Salomón esa encomienda. En segundo lugar, David le daba a Salomón la responsabilidad de guardar la ciudad, es decir, tener segura la ciudad. Y en tercer lugar, era y muy importante también su hogar, su casa. Y aquí hay 3 principios, hermanos, que la palabra de Dios enseña que podemos aplicar a nuestra propia vida para un hogar verdaderamente bendecido por Dios. Un hogar que sea un hogar cristiano, un hogar que sea un hogar donde la presencia de Dios esté ahí, hermanos. Hay 3 principios que este salmo nos enseña que podemos aplicar a nuestras familias. Los voy a enseñar bien rápido y podemos aplicarlos a nuestra vida y nos vamos a los tacos. ¿A ver, hermanos? ¿A ver? Bueno, pues así me gusta el plan. Entonces, ¿cuál es el primer principio que vemos aquí? El primer principio es el principio de la edificación. En versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, está hablando en el contexto acerca de la casa de Dios. David le dice a Salomón: Salomón, tú vas a trabajar, vas a echarle ganas, vas a hacer planes, vas a tener recursos, pero debes asegurarte que todo lo que edifiques en tu vida, incluyendo la casa de Jehová, tiene que ser guiado por Dios, tiene que ser bendecido por Dios, tiene que estar Dios presente en ese lugar. Y hermanos, si nosotros queremos una familia cristiana, un hogar verdaderamente agradable al Señor, no se va a dar por sí mismo. No va a suceder automáticamente. No es por el hecho de que venimos a la iglesia y nuestras vidas van a cambiar mágicamente. El pastor va a tomar su varita mágica y nos va a tocar y ya vamos a dejar de ser mentirosos y chismosos y peleoneros y maldicientos y borrachos. Eso no va a pasar, hermano. Aunque es algo que quisiéramos que así sucediera, no es así. Si hemos de tener un hogar cristiano, hermanos, hay 2 cosas que debemos asegurarnos. Número 1, que Dios está ahí, que Dios está ayudando, que Dios está edificando esa casa, ese hogar creyente, ese hogar cristiano. Pero no solamente es el trabajo de Dios, hermano. No solamente es Dios el que lo va a hacer, porque dice: si Jehová no edificara la casa, pero dice ahí: en vano
trabajan los que la edifican. Es un trabajo conjunto. Dios hace su parte enseñando los principios bíblicos, dándonos, hermanos, mandamientos, dándonos, hermanos, consejos que podemos y debemos aplicar a nuestra vida. Dios hace su parte, Dios nos ayuda, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que trabajar para edificar nuestros hogares como hogares cristianos. Muchas veces en la Biblia se identifica un hogar, una familia, como una casa, como una edificación. Aquí, aunque habla de la casa de Dios, también puede referirse o aplicarse a nuestros hogares. Mire, en Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24 nos dice la palabra de Dios, y Jesús hablando, hermanos, también en un sentido alegórico, usando, hermanos, ahí una parábola. En realidad es una parábola, pero dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que, ¿qué dice, hermanos? Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Note que dice que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La edificación es elemental para levantar un hogar cristiano. Tiene que ser edificado sobre la roca. La roca es Cristo, amén, hermano. Pero en este contexto habla de no solamente escuchar las palabras de Cristo, pero también hacerlas. Edificar un hogar cristiano requiere aprendizaje y luego poner en práctica lo que Dios nos enseña. Mire, cuando usted compra un aparato o un teléfono, cualquier cosa que compre, siempre en ese viene una caja normalmente. Y cuando compra ese aparato, por ejemplo, hace tiempo, hermanos, yo compré un abanico para mi casa. Y usted ve la caja del abanico y dentro de la caja están las piezas desarmadas del abanico. Y luego viene un librito ahí adentro de esa caja. Ese librito es el manual, hermanos, del fabricante. Es el manual que nos da instrucciones del que el que creó, el que armó ese aparato, nos da instrucciones cómo podemos usarlo mejor, cómo podemos sacarle más provecho y cómo nos puede durar más ese artículo que compramos. Si usted compra un carro en la agencia, le dan un libro como este. Y bueno, hermanos, casi la mayoría de la gente sabe qué hace con esos manuales de usuario. Los sacan de ahí de la caja y los avientan a la basura. Dicen: no, eso yo no lo necesito. Bueno, a mí me pasó, compré un abanico. Yo dije: ¿qué ciencia puede necesitar armar un abanico? Yo soy inteligente, yo puedo. Y agarré las aspas, y agarré el motor, y agarré las tapas, y agarré los tornillos, y nunca imaginé cuántas piezas tiene un abanico, ¿verdad? Y al final de cuentas tardé como 2 horas en armar ese abanico, y cuando lo terminé dije: ya, al fin. Y conecté el abanico y lo prendí, hermanos, y el aire lo echaba hacia atrás. ¿Por qué? Por no seguir, ¿qué? Las instrucciones. Yes. Y mire, hermano, a veces nosotros creemos que sabemos hacer las cosas, pero si no seguimos instrucciones no podemos hacer las cosas bien. Cuando Dios creó al hombre y Dios creó la familia, Dios nos da a nosotros un manual de instrucciones que es, hermanos, la palabra de Dios. Este es el manual del fabricante. Aquí nos da principios y enseñanzas: qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo casarse, cómo tener hijos, cómo criar a los hijos. Todo viene aquí en la Biblia. Si hemos de querer hogares cristianos, debemos fundar y edificar nuestros hogares sobre la palabra de Dios, hermano. Necesitamos asegurarnos que seguimos las instrucciones y los planes de Dios. La manera, hermanos, escúcheme, de tener a Dios en nuestros hogares no es, hermanos, solamente haciendo una señal de una cruz. No es solamente diciendo: Diosito está con nosotros. No es solamente eso. Para que Dios esté con nosotros en nuestros hogares, tenemos que asegurarnos, hermanos, de aprender su palabra y de ponerla en práctica. No hay una manera más bendecida para un hogar
que cuando el hogar se junta en torno a la lectura de la palabra de Dios, aprendemos todos instrucciones de Dios, y no es el hombre el que manda en la casa, y no es la mujer la que manda en la casa, y no son los hijos los que mandan en la casa, es Dios, porque lo que Dios dice, eso se hace. Si Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, todos en la casa tenemos reglas para ir a la iglesia cada que hay culto. No debe preguntarse en la casa, papá, mamá, ¿vamos a ir a la iglesia? Esa pregunta no debe existir en una familia cristiana. Debe ser automático que los domingos se levante primero el papá, después la mamá, después los hijos, pero todos alistarse para ir a la casa de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted y yo podemos seguir consejos de psicólogos, podemos seguir filosofía, podemos seguir muchos consejos de mucha gente, hermanos, pero de nada sirve si no lo hacemos en base a la palabra de Dios. Vayan conmigo, hermanos, por favor, ahí a Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. El trabajo de edificación es trabajo de todos. Veo que hay algunas hermanas aquí, y usted, hermana, tiene una parte fundamental en la edificación de un hogar cristiano. Mire Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice la Biblia que la mujer sabia, ¿qué, hermanos? Edifica su casa, mas la necia con las manos, sus manos la derriba. Hermano, hay muchos hogares que comenzaron con una hermanita que recibe al Señor, recibe a Cristo, y empieza a ir a la iglesia, y sus esposos no quieren venir a la iglesia, y no quieren nada con Dios, y son flojos, y son hermanos irresponsables. Así son los hombres. Se enfocan en lo material, se enfocan en lo terrenal. Pero mi hermana, cuando hay una mujer sabia en casa, esa mujer puede edificar su hogar, puede edificar su casa cuando pone a Dios primero, cuando ora por su familia, cuando ora por sus hijos, cuando es fiel, cuando es constante. Oh, qué beneficio tan grande para un hogar cuando hay una mujer sabia en ese lugar. Pero la necia, dice, con sus manos la derriba. Es trabajo de todos. Si el hombre no quiere, la mujer puede. La mujer no se debe parar o sentar, esperar. Pues si el hombre no quiere, pues yo no puedo hacer nada. Y yo no puedo ir a la iglesia. ¿Yo para qué voy si yo no tengo nada que hacer? Yo no tengo liderazgo. No, hermana. Dios dice: una mujer sabia edifica su casa. Mire Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. ¿Qué necesitamos para edificar un hogar cristiano? Dios dice: con sabiduría. 24:3. Con sabiduría, ¿qué dice, hermanos? Se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros buscamos instrucciones de parte de Dios. Para trabajar en un hogar cristiano, para tener un hogar cristiano, se debe edificar. No esperar a que suceda. Dios, cambia a mi familia, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos. Hermano, Dios dice: no, tú debes cambiar. Tú debes seguir los principios que yo te enseño. Dios no lo va a hacer por sí mismo. Tiene que participar usted y yo en las instrucciones de Dios. Dios edifica, pero también los que la edifican trabajan. Hay una colaboración conjunta. Dios obra, Dios da instrucciones, Dios da poder, Dios da sabiduría, Dios da su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que trabajar en un hogar cristiano. Oh, hermanas, yo les invito en esta tarde que ustedes trabajen en sus hogares. Decidan delante de Dios: Señor, voy a empezar a ser más fiel, voy a empezar a ganar más almas, voy a empezar a traer más invitados a la iglesia, y voy a seguir orando más y más por mi esposo hasta que un día Dios lo traiga, hasta que un día Dios lo convierta, hasta que Él se comprometa y tome liderazgo en el hogar. Pero una mujer sabia edifica su casa. Se necesita en el hogar, hermanos, edificación. Se necesita trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita perseverancia, fidelidad al Señor. Pero mire otra cosa, hermano, número 2. El segundo principio es el principio de guardar y velar. Dice Salmo 127:1: si Jehová no edificare
la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero luego dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. En vano vela la guarda. De nada sirve edificar o construir una casa, o una ciudad, o un templo, si no se cuida, hermanos. En cualquier momento puede ser destruida. Puede ser, hermanos, derribada. Y más porque tenemos enemigos que no les gustan los hogares cristianos. Y ese enemigo es Satanás. Satanás no le gusta que haya hogares cristianos. Satanás no le gusta que haya familias que quieren obedecer la palabra de Dios. Y Satanás va a tratar de destruir hogares. Satanás va a tratar de derribar esos muros que nosotros edifiquemos. Por eso necesitamos velar y necesitamos guardar. Esto habla, hermanos, del trabajo que tenía el ejército para proteger la ciudad. Estar alerta, guardando, estar como la policía, ¿verdad, hermanos? Bueno, aquí no es muy buen ejemplo porque la policía no cuida nada, ¿verdad? Pero la policía detiene a los que no hacen nada y a los que hacen algo no les hace nada. Pero bueno, hermanos, hablando en un buen sentido, la policía debería proteger, debería velar, debería estar vigilando a ver quién hace algo indebido, quién roba, quién asalta. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. La policía debería tener ese cuidado. Pues ese principio se aplica también a los hogares, hermanos. Los padres somos responsables de cuidar cómo nosotros enseñamos y cómo nosotros instruimos a nuestros hijos. Satanás quiere destruir a nuestros hijos. Satanás quiere destruir la vida de nuestros hijos. Hermano, voy a agarrar aquí, no la ofrenda, la canastita de abajo, ¿ok? Está sola, no agarrar nada. Mire, hermano, aquí tenemos una canasta vacía. Cuando una persona nace en este mundo, cuando un niño nace en este mundo, nace, hermanos, como una caja vacía, sin nada, no tiene nada. Así nosotros cuando nacemos, hermanos, sin conocimientos, nacemos sin pensamientos, nacemos, hermanos, sin fe. En realidad no creemos nada porque no sabemos nada, no sabemos ni hablar, no sabemos ni ir al baño solos, no sabemos pedir comida, no sabemos nada. ¿Me está siguiendo, hermanos? Cuando una persona nace totalmente en blanco. Esa persona es puesta bajo el cuidado de unos padres, hermanos, que van a instruir y van a enseñar a ese niño y van a poner en esta caja, hermanos, conocimientos, y van a poner en esta caja, en esta canasta, hermanos, principios, enseñanzas que van a forjar la persona que va a ser, o la clase de persona que va a ser este niño. Le van a enseñar a hablar un idioma, depende de dónde nace. Si es en México, le van a enseñar español. Si es en Estados Unidos, le van a enseñar inglés. Si es en Rusia, le van a enseñar el idioma ruso, ¿verdad? Si es en China, le van a enseñar el mandarín. Y así, si es en Brasil, le van a enseñar el portugués. Ese niño va a aprender lo que sus padres le enseñan. No va a saber hablar otra cosa que lo que le enseñan. Y luego va a aprender a decir mamá, a decir papá, a decir coca, ¿verdad? A decir comida, a decir eso y aquello. Va a aprender a hablar. Ese niño va a empezar a forjar ideales y pensamientos propios. Ese niño va a crecer y va a tener un concepto acerca de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que nos enseñan acerca de Dios. Si ese niño crece en un hogar ateo, hermanos, ese niño va a crecer pensando que Dios no existe. ¿Me está siguiendo? Eso no es algo que traemos de naturaleza. Es algo que se pone aquí, en este lugar. Lo llevan a una escuela donde hay un maestro ateo y el maestro se burla, Dios no existe, los que creen en Dios son unos tontos. Y el niño no sabe otra cosa más que lo que el maestro dice y forja una opinión en base a lo que el maestro dice. Se va llenando esa cajita de pensamientos, de ideologías, de conceptos. Y cuando este niño crece, hermanos, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. ¿Verdad que sí? Es decir, lo que va a hablar este niño, lo que va a hablar usted, lo que habla usted, lo que hablo yo, es lo que alguien puso en esta cajita.
No es que descubrimos el hilo negro, no es que nacimos con pensamientos sublimes, no. Alguien puso en mi mente, en mi corazón, esos pensamientos. Cuando usted viene y va a la iglesia y escucha la palabra de Dios, y usted dice, sí, está bien eso, pero yo pienso, pero yo creo. ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde salió esa creencia? No se le ocurrió por inspiración o por una epifanía. Usted lo cree porque alguien lo puso en su mente y en su corazón. ¿Estamos aquí, hermanos? Yes. No, es que mi opinión, mi pensamiento, yo creo que no necesitamos ir a una iglesia para estar bien con Dios. Yo creo que Dios está en todas partes. ¿De dónde sacaste eso? No, pues me lo dijo fulanito. ¿Y dónde lo sacó él? Pues me lo dijo menganito. ¿Y de dónde lo sacó él? Pues de su abuelo, su tatarabuelo. Y eso nos define lo que somos. En Lucas 6 Jesús decía, hermanos, que el hombre bueno le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, mire, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. También Marcos capítulo 7, Jesús dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los hurtos, las borracheras, todo sale del corazón. Entonces lo que hay dentro del corazón de nuestros hijos va a determinar, hermanos, lo que ellos van a hacer de grandes, las decisiones que van a tomar, las acciones que van a cometer y, hermano, las personas que ellos van a ser. Por eso Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, lo que Satanás quiere, escúcheme, es llenar esa mente y ese corazón de sus hijos de pensamientos malos que van en contra de la palabra de Dios. Dios nos entregó a este hijo en nuestras manos. Ven, amigo, ¿cómo te llamas? Francisco, ven, porque estás durmiendo. Vamos a suponer, ¿estás soltero o casado? Soltero, ok. Vamos a suponer, en un supuesto caso, que Dios haga un milagro y Francisco se casa. A ver, hermano, tú te enfermas. Dios te enferma, y Dios le da a Francisco un hijo. Aquí está tu hijo. Se llama Panchito Junior, ¿ok? Y aquí está Panchito. Dios puso en las manos de Francisco este bebé. Y es responsabilidad tuya, Francisco, llenar esta cajita de lo que va a ser tu bebé. Panchito va a hacer lo que tú le enseñes. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa al acostarte cuando te levantes y las escribirás en las puertas y en las paredes de tus puertas. Y las repetirás. Hablarás con ellos. Dios dice, tú le vas a enseñar. Ahora, es tu responsabilidad, mamá, papá, cuidar y guardar lo que entra en el corazón de ellos. Porque si no tengo cuidado, Satanás, ven Satanás, digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eliam, tú vas a ser Satanás, ¿sí? Yo sé que no eres malo, pero hoy vas a ser malo, ¿ok? Solo por un minuto, ¿está bien, Eliam? Eliam, la meta tuya es poner algo malo, vamos a buscar algo malo por aquí, vamos a poner, aquí está un pecado, no sé qué es, creo que es marihuana, ¿verdad? Ok, Eliam, tu meta es poner este pecado, este mal hábito en el corazón de Panchito Junior, ¿ok? ¿Está bien, Eliam? ¿Sí? Pero el problema es que si Francisco se ocupa trabajando y deja a su hijo ahí en la guardería, o lo deja en el kinder, o lo deja viendo la tele, y se voltea para ir a trabajar, Eliam, fácilmente Satanás va a venir, mételo, y poner algo malo en el corazón de su hijo. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que Satanás quiere. Y Francisco, cuando ve a su hijo que anda haciendo cosas que no debe, fumando y tomando, echando maldiciones y golpeando a otros y portándose mal, Francisco va a decir, ay, es que este niño me salió muy malo. Pero no son de las barajitas que salen en las patitas, hermano. No es algo de suerte. Es que si no guardamos el corazón de nuestros hijos, Satanás
los va a contaminar. ¿Me está siguiendo, hermano? La meta de Satanás no es solamente poner ese pecado. Vamos a tener otro pecado acá. No sé qué es esto, ¿ok? Pero aquí está otro pecado de inmoralidad y tener malas amistades y maldad. Y Satanás quiere poner eso dentro del corazón de nuestros hijos. Mire, hasta se lo pone. Mire, Francisco, hasta se lo pone, mire. Y eso es lo que hacemos en realidad. Le ponemos a nuestros hijos al diablo. Ándale, póngase a ver la tele. ¿Y qué hace el diablo? Sí, yo quiero que vea la tele, ¿verdad? Y cuando está viendo la tele, ahí lo pone. ¿Y de dónde aprendió este niño a ser tan grosero, tan irrespetuoso, tan violento, tan rebelde? ¿De dónde aprendió? Pues hermano, no fue algo que nació de él mismo. Alguien puso en su mente, en su corazón, esas cosas malas. Y cuando Francisco quiere llevar a este niño a la iglesia, ¿usted cree que va a querer ir? Al principio va a traerlo a fuerza. Y ahí lo va a traer de las orejas a Panchito a que escuche. Pero cuando Panchito crezca y ya no lo pueda obligar, ¿usted cree que él va a querer venir a la iglesia? No, porque su corazón está lleno ¿de qué? De pecado. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Pero ¿qué pasa si Francisco, de tu pecado, hermano? Si Francisco obedece lo que Dios quiere y quiere edificar un hogar cristiano, y Francisco vela y guarda el corazón de su hijo. Cuando Satanás viene, ahora no lo dejes, Satanás viene a querer poner pecado, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú ponlo, pónselo. Okay, mire lo que está haciendo Francisco. Está cuidando el corazón de su hijo. ¿Estamos bien, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa si Francisco no solamente guarda y cuida, pero lo que hace Francisco es llenar el corazón de su hijo con la palabra de Dios y con música correcta? Amén, hermano. Y le enseñan también a cantar y alabar al Señor. Cuando Satanás quiere poner pecado, mire, ya no cabe, se cae, se sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el cristiano no debe estar nada más pensando, ay, que Dios me dé buenos hijos, ay, que Dios me dé buenos hijos, que me salgan buenos, que me salgan trabajadores, que me salgan. No, hermano, es algo que se tiene que trabajar y es algo que se tiene que guardar. Guardar. Si no guardamos, si Jehová no guardare la casa, la ciudad, en vano vela, la guarda. Nosotros tenemos que estar vigilantes y cuidado con los que nuestros hijos andan viendo en la tele. Y cuidado, hermano. ¿Saben qué hacemos la mayoría de los padres? El niño empieza a portarse mal y ponte a ver el celular, Pachito, ándale, ponte a jugar ahí. Y mire, les ponemos nuestros hijos en bandeja de plata de la vida. Y por eso estamos perdiendo tantos jóvenes hoy en día. Porque no hay padres guardando el corazón de sus hijos. Porque no hay padres vigilando lo que Satanás hace o quiere hacer con nuestros hijos. Hay que tener cuidado con eso. Todo por acá. Gracias. Se quería llevar la marihuana. Entonces, hermanos, gracias. Hermanos, el primer principio es edificar. El segundo principio es velar y guardar. Amén, hermanos. Ya hay un tercer principio. Muy bien. Mire el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Fíjese, hermano, yo quería traerme, tengo en la iglesia un arco con flechas, más que no alcancé a ir por él por el tiempo, pero también quiero evitar un accidente, ¿verdad? Pero, hermanos, el tercer principio es dirigir a nuestros hijos a la voluntad de Dios. Compara a Dios, hermanos, a los hijos. Dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Y luego dice que son como ¿qué? Saetas. Las saetas son flechas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud.
Lo que está diciendo Dios, hermano, que los hijos son como saetas, como flechas que deben ser puestas en manos del valiente. En mi opinión, el valiente es Dios, hermano. No hay nadie más valiente que nuestro Dios. Y nuestro trabajo es poner las saetas a nuestros hijos en las manos de Dios para que Dios haga con ellos lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Debemos dirigir a nuestros hijos preparándolos, entrenándolos para servir en manos del valiente. Le voy a platicar bien rápido cómo era en ese tiempo la fabricación de flechas, hermano. Las flechas no se hacían en una fábrica de flechas. Las flechas, hermanos, había gente que se dedicaba a fabricar las flechas. Ellos plantaban árboles, normalmente los mismos árboles frutales eran buenas maderas para hacer las flechas. Pero desde que era plantado el árbol y empezaba a salir el tronco de ese árbol, ellos escogían las ramas más perfectas para convertirlas en flechas, pero no las cortaban, las dejaban en el árbol y empezaban a limpiarle y quitarle las hojas y quitarle las ramas y quitarle todo, y las empezaban a lijar y pulir, y luego les ponían algo para que se fueran bien derechitas. Una flecha no puede estar chueca. Si agarras una flecha chueca y la quieres disparar, se va para allá, en lugar de irse a donde quieres. No sirve. Una flecha tiene que estar derecha. Y eso nos habla de una manera de vivir irreprensible delante de nuestro Dios, hermanos. El que fabricaba las flechas trabajaba, la limpiaba, la vigilaba todos los días. Y cuando llegaba a la suficiente madurez y crecimiento, arrancaba con cuidado esa varita, la lijaba, la limpiaba bien derechita, bien limpiecita, solamente le daba la forma final y luego le ponía esa punta que podía ser metálica y luego le ponía esas plumitas o ese contrapeso para que pudiera dirigirse con más precisión, y cuando la flecha estaba terminada, esa persona se la llevaba al valiente, que era un guerrero, y la ponía en sus manos. Y ese valiente, hermanos, examinaba las flechas y las tenía que ver que estuvieran bien derechas, porque su vida dependía de esa flecha. Y escogía las mejores flechas y las ponía en su aljaba, era la bolsita donde se guardan, la funda donde se guardan las flechas. Y llenaba su aljaba de esas flechas y luego las ponía en su espalda y se iba a la guerra. Y el valiente podía tomar cualquiera de esas flechas y apuntar, y con mucha facilidad daba en su objetivo. Oh, hermanos, Dios quiere usar la vida de nuestros hijos. Niños, Dios quiere usar la vida de ustedes como una flecha. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero Dios quiere usarnos para hacer cosas grandes para Él. Pero no va a salir una flecha por sí misma. No se va a crecer en el monte. Usted no va al monte y encuentra una vara bien derechita y bien seca y bien redondita y bien puntiaguda. Usted no la va a encontrar. Tiene que buscar y buscar y buscar. Alguien tiene que trabajar en construir esas flechas para poderlas usar. Y Dios puso en nuestro cuidado, hermanos, hijos e hijas que deben ser como saetas en manos del valiente. Me gusta lo que hizo Ana, la mamá de Samuel, que le dice a Dios: oh Jehová, si te apiadares de mí, si mirares la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, dijo Ana, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. ¿Y sabe qué? Dios le dio un hijo, porque ella no quería solamente tener un hijo para que la cuidara cuando era vieja o cuando le sacara de pobre. No, ella quería un hijo para que sirviera al Señor. El principio es guiar a nuestros hijos a servir al Señor. Desde pequeños debemos enseñarles: mi hijo, vamos a la casa de Dios, debemos ir bien guapos, bien presentables. ¿Por qué? Porque vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Sí? Tal vez no tiene corbata, no tiene camisa, pero sus mejores trapitos, sus mejores zapatos, bien bañadito, bien limpiecito para ir a la casa de Dios. Eso le da a ellos importancia de estar en la iglesia. Y luego cuando estamos ahí, mi hijo, respete la casa de Dios, porque es la casa de Dios. Y no se esté durmiendo y no esté corriendo y no esté ahí tirando basura. Vamos a sentarnos derechitos, vamos a escuchar algo, podemos aprender de la palabra de Dios. Instruirlos, guiarlos.
Traigan su propia Biblia. Qué bonito. Antier en San Luis estaba predicando, hermanos, y los niños todos traían su Biblia. Y todos traían de firma su Biblia y firmaban la Biblia. Y Biblias bien bonitas, bien cuidaditas, que los niños ya estaban aprendiendo a leer su propia Biblia. Hermanos, necesitamos guiarlos, entrenarlos y ponerlos en las manos de Dios para que Dios haga con ellos lo que Él quiere. Oh, hermanos, esto no es algo que se va a dar por casualidad. No es algo que va a suceder solamente por sí mismo. Necesitamos trabajar en nuestros hogares. El Salmo 127 nos da 3 principios. Número 1, edificar. Número 2, velar y guardar. Y número 3, guiar y entregar en manos del valiente. Si hacemos esos principios, hermanos, Dios nos puede ayudar. Dios nos puede bendecir con buenos hogares. Cristianos que sirvan al Señor es lo que más necesitamos en este mundo, más que profesionistas, lo cual siempre será necesario, pero más que niños bien dotados o bien estudiados, necesitamos hijos y padres cristianos siendo luz para este mundo. Ojalá que usted aprenda uno de estos 3 principios y los ponga en práctica en su vida y usted le diga a Dios: Señor, ayúdame a trabajar en estas 3 áreas. Trabajar para edificar, velar y guardar para que el diablo no meta en el corazón de mis hijos aquellas cosas que no deben. Mire, yo tuve una madre, hermanos, que hizo eso. Ella trabajó, y ahora está en el cielo, pero ella trabajó en mi vida y en la de mis hermanos. Ella nos enseñaba, nos instruía. Ella nos cuidaba, hermanos. Ella no nos dejaba andar en la calle con nadie. Ella, hermanos, no podíamos estar más allá donde ella nos pudiera ver dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Yo era un niño, hermanos, de 8 años, hace muchos años. Amén. Y antes el mundo no estaba como ahora está. Tuve una madre, hermanos, que no me dejaba ni jugar las maquinitas. No me dejaba, nunca me dejó decir una mala palabra. La única vez que yo dije una palabra, y no es una maldición, pero la usé en una connotación mala, dije, estábamos tirando piedras a un montón de cucarachas, y aventé una piedra y fregué esa palabra. Me fregué a una cucaracha. Y está mal utilizar. Fregar no es mala palabra, pero si la usas mal se corrompe. Pues me lavó la boca con jabón ya. Todavía siento el sabor del jabón en la boca. Tenía yo 5 o 6 años. Nunca dije una maldición, hermano. Nadie en este mundo puede decir: yo escuché a ese hermano decir una mala palabra cuando era niño, cuando era joven o cuando era adulto. Ni siquiera en la escuela, ni siquiera en ningún lado, hermano. ¿Por qué? Porque una madre me estaba cuidando, vigilando, haciendo respetar la palabra de Dios. Yo nunca tomé cerveza, nunca la probé, no sé a qué sabe. Nunca tomé ni fumé, nunca me probé las drogas. ¿Sabe, hermano? Hay muchas cosas que pude decidir en mi vida. Nunca tuve una novia más que mi esposa, que ahora es mi única novia. Pero ¿sabe por qué? Porque había una mamá que cuidaba, velaba, guardaba, trabajaba, edificaba y nunca se cansó hasta el día que murió. Estaba yo ahí con ella y me dijo: sigue adelante, sirve al Señor. Y hermanos, es lo que quiero hacer con mi vida. Vale la pena trabajar, vale la pena esforzarse, vale la pena dedicar su vida, hermana, para criar un hijo, 2 hijos. Usted no se sienta menospreciada. No piense: pues yo no trabajo, yo me dedico al hogar. Oh, qué mejor trabajo que trabajar en el hogar. Qué mejor empresa que trabajar en la vida de sus hijos, hermanos. Oh, hermano, yo prefiero una mujer que trabaje en la crianza de sus hijos que una mujer que trabaje en una oficina siendo gobernadora, presidenta o lo que sea, y sus hijos están desviados de los caminos de Dios. Mis hermanos, usted no sabe lo que Dios puede hacer con la vida de sus hijos. Si usted trabaja, si usted se esfuerza en edificar, en velar, en guardar y en dirigir hacia los caminos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos escuchar tu palabra. Yo sé, Señor, que se va rápido el tiempo, pero también, Señor, que podemos aprender de tu palabra y podemos obedecer de ella, Señor, lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser edificados. Ayúdanos a ser, Señor, bien atentos a trabajar, a esforzarnos, a dedicarnos, Señor, para que tu palabra sea guardada en nuestros corazones y no quede en saco roto. Ayúdanos a tomar buenas decisiones.
Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestros hogares, a velar y guardar que Satanás no quite el corazón de nuestros hijos. Y ayúdanos también, Señor, en todo lo que hagamos, que tú seas honrado y glorificado. Así como están, hermanos, con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, el tiempo de la invitación es de tomar decisiones. Yo le animo a que en su lugar, niños, jóvenes, adultos, puedan pedir a Dios por su familia, por ustedes mismos. Puede hacer de su banca un altar y puede hablar con Dios y puede pedirle a Dios, ayúdame. Tal vez yo ya no tengo hijos en casa, pero tengo nietos. Tal vez yo no tengo hijos, pero soy hijo. Tú eres hija. Dios puede usar tu vida desde ahorita como una flecha, como una saeta en manos del valiente. Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. No se canse, hermana, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios, si no desmayamos. Voy a dejar el tiempo al pastor para que él guíe la invitación, hermanos, y sigan tomando decisiones, por favor. Creo que el mensaje fue muy claro para cada uno de nosotros. Es tiempo de que reflexionemos y meditemos verdaderamente en nuestros caminos. Yo creo que no hay nadie aquí que diga, yo soy perfecto, yo no me equivoco, yo estoy guiando a mis hijos por el buen camino. Yo creo que todos aquí necesitamos doblar nuestras rodillas, pedirle la ayuda del Señor. Si Jehová no edificara, dice este precioso versículo, creo que cada uno de nosotros, amada iglesia, necesitamos recurrir al Señor para que Él nos ayude, que Él nos dé su gracia, que Él edifique nuestros hogares, que Él sea el centro, Él sea el principal, que sea Él el que esté muy cerca de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. No solamente que edifique, sino que Él nos instruye a través de su palabra. Que la instrucción, guiarnos por su instructivo, por su palabra, dice guardar su palabra. Cada uno de nosotros necesitamos guardar su palabra, meditar en ella y ponerla en práctica. Siempre dirigir, encomendar, enseñarle a nuestros hijos cómo deben guiarse. Ellos no saben el camino, ellos no se pueden guiar solos, necesitan una instrucción, necesitan un guía. Y el Señor nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros como padres, de poder edificarlos, de poder enseñarlos, de poder guiarlos por el buen camino. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por el mensaje de esta noche. Gracias porque has usado de manera extraordinaria, Pastor. Gracias por el mensaje, que sin duda has hablado en nuestras vidas, Señor. Te suplicamos que perdones nuestras faltas, nuestros errores. Te suplicamos, Padre, que tú obres de una manera especial en nuestras vidas y que nos haga reconocer que hay algo, si hay algo en nuestra vida que no estamos haciendo bien, ayúdanos, Señor, por favor, a recapacitar, que no nos llenemos de orgullo, sino al contrario, Señor, reconozcamos que necesitamos de usted, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta tarde, en esta noche ya, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, en este primer día de conferencia, Señor. Gracias, Padre, por todo. En sus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén y amén.